Buenas tardes, pues aquí estamos nuevamente aquí en el Foro 42 y el tema que nos toca platicarles es otro tema que está en boga, que es el nuevo régimen de las plataformas digitales, que ya está inmerso tanto en la ley del impuesto de la renta como en la ley del IVA, ¿no? Me acompaña el día de hoy mi maestro, amigo, asociado y demás, Gustavo Leal Cueva, que por ahí le pusieron Cuevas ahí en un link que enviamos y pedimos la disculpa. Pero bueno, al final no es Beto Cuevas, pero también toca la guitarra el señorón. Entonces, pues qué mejor que fuera él, porque ahorita le leo su semblanza, pero pues es ingeniero en sistemas y aparte es contador fiscalista, entonces, y es el director general, el CEO, el fundador de Fiscalia, que de hecho es una plataforma donde él pues está día tras día dando noticias y dando opiniones y dando tips y hablando de todos los temas de fiscalidad, por eso se llama Fiscalia y se los recomiendo mucho. Bueno, paso a leer su semblanza, que por ahí también se los van a proyectar, pero bueno, Gustavo Leal Cueva es socio fundador y director ejecutivo de Fiscalia.com y socio de la firma Leal Benavides y CIA y compañía. Ha sido catedrático en la maestría de impuestos en el Instituto de Especialización para Ejecutivos, que fue donde a mí me dio la clase de impuestos indirectos, y catedrático en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, que es mi alma mater, donde estudié yo la licenciatura en Derecho. Es autor de diversas publicaciones y colaborador en El Norte y en El Financiero. Él también es miembro del Consejo Directivo de la IMEF y consejero del Foro de Especialistas Tributarios, al cual también yo pertenezco a la FED, y miembro activo de la Academia de Derecho Fiscal de Nuevo León, compañero mío también de la Academia. Y pues Gustavo es un contador público del TEC, que cuenta con maestría en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos y candidato a doctor en ciencias de lo fiscal por la misma institución, doctorado que fue mi segundo y ya terminé y estoy a punto de terminar mi tesis doctoral, que es algo muy técnico. Bueno, vamos a ceder la palabra a Gustavo, pero sí, pues Gustavo maneja muy bien este tecnicismo, es totalmente un tecnicismo, es mucho tema de IVAs, algo de renta, son retenciones, es lo de él es contador, yo soy abogado, entonces pues va a hablar en un tiempo, ya he escuchado la que dio en el IMEF y le van a entender con manzanitas, tiene una muy buena presentación, después yo voy a hacer 2, 3 cositas, comentarios de lo que él dijo y ya al final yo les voy a enseñar ya como abogado litigante, fiscalista, yo les voy a dar pues los derechos fundamentales que por ahí estimamos que se violan y los principios constitucionales tributarios que se trastocan en este nuevo régimen porque adelantan la retención en tiempo de causación de época de pago del tributo, que pues en realidad es para la informalidad. De hecho no entran personas morales, solo las físicas. Unas físicas no deberían de ser sujetos de retención si están registrados en el RFC, pues están haciendo la función de fisco. Sí les aplaudo lo de la informalidad. Estamos hablando de plataformas de intermediación, ¿no? También, por un lado, todo pega en el bolsillo, ¿no? Que a lo mejor puedes decir, pues ya te lo retuvieron, ya
se quedó como un pago definitivo, que la verdad no es un definitivo, o pues como quiera lo ibas a pagar, pero por algo viene la fiscalidad de ese tiempo con la época de pago de que sea hasta que se cierre el mes y luego te dan todavía 17 días y a veces 1, 2 o 3 más. Entonces, pues es flujo, es economía y es para pues, poder trabajar, cumplir con todas sus obligaciones, no nomás fiscales, sino laborales. Ahorita se están usando mucho por la pandemia. Yo creo que ahorita mi opinión era que cancelaran esto por un tiempo, porque pues se están viendo afectados doblemente, primero por la pandemia y luego usan estas plataformas para vender los restaurantes y demás, y luego pues lo están reteniendo y pues creo que también por ahí lo va a mencionar un poco Gustavo. No estoy a favor de unas cosas en contra de otras, todo tiene pros y contras. El amparo, pues vamos a darle con todo para que prospere. Hay primero que dejar listo el capítulo del interés jurídico y el interés legítimo, si es indirecto o directo. La verdad es que no hay, como abogado fiscalista litigante, no hay mucho negocio en este tipo de amparos, porque sería amparar a las personas físicas, o a la informalidad, que yo la verdad es que pues no los ampararía, únicamente en la diferencia. Gustavo, que siempre la menciona muy bien, plataformas digitales de intermediación, como Uber, es muy diferente a las empresas extranjeras como Netflix, que ahora también los hacen causantes de IVA porque el servicio se está prestando aquí en el país, aunque sea un intangible, ¿verdad? Es una película. Y Gustavo lo menciona mucho y el supuesto motivo pues ya no de los legisladores, ¿no? Sino de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la que da estas ternas, era emparejar la cancha. ¿Por qué? Porque, pues, realmente lo que se está dando es una importación, pero la importación está exenta. Y como no es un bien inmueble, como no es un bien tangible, es un bien intangible, pues no pasa por la aduana y pues no paga IVA, ¿no? Yo creo que deberían de cobrar mejor, quitar esa exención y poner un poco ahí de impuesto a la importación, pero también cómo vas a igualar la cancha a que, porque los mexicanos sí causan IVA y los extranjeros no, pero luego aumentan el precio, pues ahorita lo que se usa es Netflix, Prime, hay uno de Gaia que hasta es espiritual, entonces HBO y demás. La verdad he visto muchos documentales, muchas películas muy buenas, no nomás para perder tiempo. Ahorita pues yo creo que hasta pues te quitas hubo demasiada violencia familiar con esta pandemia, estaban encerrados, no les tocaba, hubo más suicidios, entonces pues la gente puede estar ahí entretenida y se informa de muchas cosas, salen series de capos que te dan el mensaje de cómo estuvo la vida, no nada más que tenían casas y que traían botas y demás. Aquí se trata de compartir conocimiento, de ayudarlos hasta lo más posible y pues enriquecernos un poco del tema. Entonces ya soy la palabra a mi cuate Gus. Bien, buenos días. Un saludo, Samuel. Muchas gracias por la invitación a tu programa, Samuel. Y efectivamente, el día de hoy vamos a platicar sobre plataformas digitales, sobre el nuevo régimen fiscal que entró en vigor el 1 de junio. Hay mucho que comentar sobre este tema, es muy interesante. Cosas de profundidad, cosas técnicas, cosas prácticas. Y si te parece bien, quisiera, Samuel, iniciar explicando en qué consiste primero este régimen de plataformas digitales. Entonces, para entender mejor el alcance de la reforma, los efectos de la reforma,
a mí me gusta dividir el tema en 3 grandes apartados, ¿ok? El primer apartado tiene que ver con el IVA que causan las plataformas extranjeras, estas empresas extranjeras, a partir del 1 de junio por sus servicios. ¿Qué es esto? Esto tiene que ver con los cobros que te hacen las plataformas por el uso de sus servicios. A partir del 1 de junio te cobran un IVA que antes no cobraban. Entonces, servicios, por ejemplo, como los de Netflix y Spotify, que son con los que todos nos podemos relacionar muy bien, pues a partir de junio, algunos tal vez un poco después, empezaron a cobrarte un IVA adicional, un 16% adicional al costo de tu suscripción, ¿verdad? Costo que antes no existía. Este primer rubro es, repito, lo que tiene que ver con el IVA de los servicios que cobran estas plataformas extranjeras. El segundo rubro tiene que ver con la retención que las plataformas de intermediación hacen a sus usuarios, a sus personas físicas, a sus usuarios, personas físicas que obtienen ingresos a través de ellas. Estas plataformas de intermediación son aquellas a través de las cuales hay personas que ofrecen bienes o servicios y personas que obviamente contratan estos bienes o estos servicios. Y el tercer rubro tiene que ver con el envío de información de datos personales por parte de las plataformas digitales al SAT. Me voy a permitir compartir brevemente una pantalla que nos servirá de apoyo. Un segundo, por favor. Bien. Como podemos ver aquí, tenemos esos 3 grandes apartados a los que me refiero. Es el IVA sobre servicios digitales de estas plataformas residentes en el extranjero, perdón. Luego, el segundo rubro, la retención a las personas físicas que utilizan estas plataformas de intermediación. Y el tercer rubro tiene que ver con la información que se va a compartir al SAT de estos datos personales. Hay que entender la diferencia entre una plataforma que presta servicios digitales y una plataforma de intermediación, ¿ok? La plataforma de servicios digitales es como lo pueden ver ahorita en la gráfica en la pantalla, son servicios que se prestan directamente al consumidor, directamente al cliente. Como por ejemplo, voy a estar haciendo referencia a Netflix y a Spotify, que son los servicios con los que más nos podemos identificar, los más familiares. Ellos prestan el servicio directamente al usuario. Si se fijan, ahí viene Netflix, te presta directamente el servicio a ti que te suscribes. O Spotify te presta directamente el servicio a ti que te suscribes. A diferencia de una plataforma de intermediación que está en la parte derecha de la pantalla, como puede ser el caso de Uber o Amazon, en donde Uber es un intermediario que contacta al chofer que presta sus servicios o que ofrece sus servicios de transporte con la persona que requiere esos servicios de transporte. O el otro ejemplo es Amazon, ¿verdad? Que pone en contacto a una persona que ofrece productos con una persona que demanda estos productos. Si se fijan, en el caso de Uber o Amazon, repito, son intermediarios, no ofrecen propiamente ellos el servicio de transporte o no te ofrece propiamente Amazon el producto, aunque sabemos que en algunos casos sí son ellos los que venden, pero bueno, pero ese es un punto aparte, ¿verdad? En este caso están fungiendo como plataforma de intermediación. Entonces, hago esta distinción precisamente para comprender esta parte primera del IVA que cobran estas plataformas por sus servicios digitales. Entonces, voy con este primer apartado del IVA que se cobra. Se ha mencionado desde el punto de vista técnico que pues se ha criticado que es un nuevo impuesto, que se había dicho que no se iban a cobrar, que no se iban a generar nuevos impuestos ni aumentar los que existen. Y viéndolo desde el punto de vista técnico, sí podríamos decir que no se trata de un impuesto nuevo. ¿Por qué? Lo explico. Es un impuesto que siempre ha existido, el IVA causado en las importaciones, ya sea de bienes o de servicios. Si ustedes importan un bien que pasa por la aduana, pues se paga un IVA en la aduana. Si ustedes importan un servicio, también hay un IVA que se causa, que si bien no se paga en la aduana, se paga o se entera en la declaración del pago mensual del IVA, ¿verdad? Así como se causa, se acredita, es lo que se llama un IVA virtual. Yo lo causo y al mismo tiempo es acreditable. Bien. Entonces, por años estuvo vigente
por años estuvo vigente el cobro o la causación de este IVA. Denme un segundo, por favor. Voy a parar tantito porque voy a tener un problema de audio porque el perro está empezando a ladrar. Denme un segundo, por favor. Bien, inicio abordando el primer rubro del que hablo del IVA sobre estas plataformas digitales. Como este impuesto realmente no es un impuesto nuevo, como se ha mencionado. Siempre ha existido la obligación de pagar el IVA por las importaciones tanto de bienes tangibles como de bienes intangibles. Las importaciones de bienes tangibles, pues el IVA que se causa se paga en la aduana, y el de los intangibles, ya sean servicios o algún bien, algún activo intangible, se paga en el pago mensual del IVA, con lo que se conoce como un IVA virtual. Se causa y se acredita en la misma declaración. Si no tuvieras derecho a acreditarlo, como pudiera ser el caso de alguna ama de casa, algún estudiante, algún trabajador que no tiene una actividad por la cual causa IVA, suponiendo en el caso que contratara servicios de Spotify o de Netflix, estaría importando este servicio y entonces tendría la obligación de pagar, ¿verdad? Cada mes tendría que ir al banco a pagar el IVA por la importación de sus servicios. Podemos intuir, ¿verdad? Podemos deducir que esa es una medida poco práctica, difícilmente se puede llevar a cabo una fiscalización o inclusive que la misma gente realizara estos pagos de manera mensual, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se modifica, se invierte la causación del impuesto. Es decir, ahora no son las plataformas, ahora no es el usuario, el consumidor, el suscriptor, el que está causando el IVA en la importación, sino que se le imputa a la plataforma extranjera digamos, una cierta presencia física en territorio nacional, ¿verdad? Sabemos que no la tiene, pero digamos que se asimila a una presencia en territorio nacional, a una prestación de servicio en territorio nacional. En consecuencia, es la extranjera la que causa el IVA y la traslada al consumidor, al suscriptor, ¿verdad? Al cliente. Entonces, en el precio ya viene incluido el IVA y obviamente esta plataforma extranjera lo va a tener que cobrar y enterar o pagar a la autoridad. Esto ha habido quejas al respecto. Se ha dicho que, bueno, que es un impuesto que va a incrementar los costos de estos servicios, pero si lo vemos desde nuestra óptica, diríamos que estamos emparejando la cancha de juego, emparejando el piso, ¿verdad? Piso parejo, como se dice. ¿Por qué? Porque cualquier empresa mexicana que ofrezca estos servicios está ya causando el IVA por ellos. Entonces, ¿por qué una empresa extranjera no lo habría de pagar, ¿verdad? Es decir, ahora estamos igualando las circunstancias, porque antes una empresa extranjera traería precios preferenciales, precios sin una afectación de un 16% adicional, como si le traería una empresa nacional, ¿verdad? Entonces, desde este punto de vista, pues se empareja el piso. Bien. Eso es en cuanto a las plataformas, a los servicios de intermediación, perdón, en cuanto a los servicios digitales. Segundo rubro. El segundo rubro tiene que ver con las plataformas de intermediación y con la retención que estas plataformas efectúan a sus usuarios, personas físicas que obtienen ingresos a través de ellas. Algunos ejemplos, como podemos ver ahí, son Amazon, eBay, Alibaba, Uber, Airbnb. Repito, estas son empresas que ponen en contacto a un prestador de servicios, a un oferente de productos, con un demandante de estos productos y servicios, y a través de ellos se efectúa la transacción, y ahora son ellos quienes deben retener el impuesto. Bien. Hago énfasis en lo siguiente. Esta retención aplica solamente a personas físicas, no aplica a personas morales, ¿ok? Si el vendedor, si el prestador de servicios está constituido como una persona moral, entonces no va a ser sujeto de retención. Si eres persona física, sí vas a ser sujeto de retención. Bien. ¿En qué consiste la retención? La retención es, según el tipo de actividad que se realice, es la tasa de retención que va a aplicar. Estamos ahorita viendo en pantalla
las tarifas de retención. Estas son tarifas mensuales, ¿ok? Y está dividido por tipos de servicio. Podemos ver en el extremo izquierdo de la pantalla tenemos la tarifa por el transporte, por los servicios de transporte de pasajeros y entrega. Ejemplos, Uber o Rappi, ¿verdad? En este caso, podemos ver que la tasa de retención va desde un 2% hasta un 8% según el nivel de ingresos del mes. Luego tenemos en medio, en la tarifa del medio, están los servicios de hospedaje. El ejemplo puede ser Airbnb o Expedia o Booking.com. Ahí la tasa de retención va desde un 2 hasta un 10%, ¿ok? También dependiendo de los niveles de ingreso mensual. Y en el extremo derecho tenemos la tarifa por las actividades de enajenación de bienes o prestación de servicios en mercados como son el caso de Amazon o Mercado Libre, por poner un par de ejemplos, ¿verdad? Si se fijan, las tarifas son muy diferentes. Ahí van desde un 0.4% hasta un 5.4%, ¿ok? Son muy inferiores estas tarifas, pero si se fijan, normalmente los servicios de transporte de pasajeros o de servicios de hospedaje son servicios que tienen un mayor margen de utilidad, ¿verdad? Entonces, corresponde tener una mayor tasa de impuesto. A diferencia, precisamente, de los mercados de bienes que son comerciales preferentemente, donde los márgenes de utilidad pueden ser muy reducidos, pueden ser inclusive de un dígito. Entonces, hay que evaluar muy bien si alguien está pensando en entrar a uno de estos mercados digitales como Amazon, Mercado Libre o cualquiera de estos, pues si tus márgenes de utilidad son bajos, son de un dígito y te van a retener un 5, un 2, un 3, 4% del impuesto, pues habría que hacer una evaluación financiera a ver si es conveniente, ¿verdad? Porque va a ser una disminución de un flujo de efectivo, en consecuencia tu capital de operación se va a ver disminuido y hay que ver si se le pueden hacer frente a estos costos, ¿verdad? Pues ahorita estamos viviendo una coyuntura en la que coincide la entrada en vigor de este nuevo régimen, que es a partir del 1 de junio, con las medidas de contingencia sanitaria por la pandemia, ¿verdad? Que consisten precisamente en disminuir el contacto físico. Ya vivimos 2 meses de encierro total, ¿verdad? Donde solamente algunos negocios operaban. Y obviamente la manera de sobrevivir de muchas empresas y negocios fue buscar medios alternativos para llegar a sus clientes, nuevos mecanismos de entrega, nuevas vías de encontrar mercados. ¿Y cuál era el mecanismo natural? Pues el comercio electrónico, ¿verdad? A falta de la posibilidad de tener esta presencia física, este contacto físico con los clientes, pues bueno, que los restaurantes empezaron a entregar a domicilio, las tiendas de ropa también subieron sus catálogos o están subiendo sus catálogos a alguna tienda digital, alguna tienda electrónica, para de ahí poder continuar operando, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Que entra en vigor este régimen en donde hay una retención de impuestos que, como podemos observar, no la hay en el comercio tradicional. Entonces, hay que evaluar muy bien. Yo en el comercio tradicional no tengo estas retenciones y en el comercio electrónico, aunque tengo acceso a nuevas vías, a nuevos mercados, a nuevos clientes, a nuevos medios de distribución, sí tengo esta merma financiera que es la retención de impuestos. Entonces, hay que evaluar muy bien. No parece que haya sido la época más conveniente. De hecho, inclusive, al margen de la época en que estamos viviendo, pareciera o no parece, es un obstáculo de entrada al comercio electrónico, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un diferenciador. En el comercio tradicional, repito, no se tiene esta retención. En el comercio electrónico sí se tiene. Es una barrera de entrada, lo cual no es lo más recomendable, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Porque son, como ya dije, es el medio natural para encontrar nuevos mercados. Bien, esto es en cuanto al ISR. En cuanto al IVA, la retención también se va a efectuar, en este caso va a ser de un 8%, es decir, de la mitad del IVA, ¿verdad? El IVA es 16%, se va a retener un 8%.
Y en frontera, donde el IVA se causa al 8%, en los casos en que se causa el 8%, la retención va a ser de la mitad, es decir, 4%. Hay un tema muy importante aquí. Si las personas físicas o las personas morales, cualquiera de los dos, que no informen su RFC a la plataforma digital, como la plataforma digital no tiene forma de saber si eres persona física o moral, porque no tiene tu RFC, entonces por ley está obligada a efectuarte la retención a las tasas máximas, que son las que vemos en pantalla, 20% de ISR y 16% de IVA, o sea, la totalidad del IVA y un 20% de ISR. Analicemos este efecto. Te están reteniendo la totalidad del IVA y el 20% de la quinta parte de tu ingreso. O sea, en total es un 36% de tu flujo. Y ahí no para el problema. El problema se agrava porque esta retención no está atribuida a nadie. ¿A qué me refiero con esto? Si tú no informaste tu RFC a Amazon, por decir algo, a Mercado Libre, a Airbnb, a Uber, si no informaste tu RFC, Airbnb, las plataformas digitales de que se trate, simplemente va a efectuar la retención del 36%, la va a enterar a la autoridad, pero no va a estar asignada, no va a estar atribuida a ningún RFC. No obstante que te lo retuvieron a ti, no tienes forma de reclamarlo, no vas a tener una constancia de retenciones a partir de la cual tú puedas aplicar o recuperar estos impuestos. Entonces, vas a perder 36% del flujo, no lo vas a poder recuperar y adicional a eso, sobre los ingresos que obtuviste, vas a tener que pagar el IVA y el impuesto sobre la renta que en su caso se causa. Entonces, es un efecto bastante delicado el hecho de no proporcionar tu RFC. Ya se han dado muchos casos de personas morales que consideran que como no les aplica a ellas el régimen, porque ellas no son objeto o sujetas de retención, entonces ni siquiera informan su RFC. Y el problema es que pues, se les retiene el 36% y es dinero perdido. Muy bien. Bien. Entonces, hasta aquí ya hemos comentado sobre el IVA que causan las plataformas extranjeras, ¿verdad? Que era el primer rubro de las reformas. El segundo rubro, que tiene que ver con las retenciones. Y antes de entrar al tercer rubro, que tiene que ver con la información que se va a compartir con la autoridad, quisiera comentar un punto adicional. Ya vemos los problemas que se viven, ¿no? Que son los que ya comenté, una falta de flujo, una merma en tu flujo efectivo, la posibilidad de que te retengan una tasa máxima de impuestos que no vas a recuperar. Y hay otro tema importante que tiene que ver con las devoluciones. El comercio electrónico es la industria o el tipo de industria en donde se dan las mayores tasas de devolución de mercancías. Y es por razones naturales, ¿verdad? Pensemos en el caso de la ropa o del calzado. Tú compras unos zapatos, unos pantalones por internet y pues no te los pruebas, no ves el color, no ves la talla, la textura, en fin. Son una serie de consideraciones que afectan que el producto que estás comprando sea el que estabas tú buscando. Entonces, las tasas de devolución son muy altas. Nada más en el sector de la ropa es de más del 25% de devoluciones, ¿ok? Hay algunos otros datos, por ejemplo, en cuestión de zapatos, varía de un 20 a un 25%. En electrónicos va de un 3 a un 5%. Son promedios en Estados Unidos, pero más o menos los podemos comparar con los mexicanos. Entonces, en general, las tasas de devolución van de un 10 a un 15%, pero, repito, ese es un promedio. Hay industrias como la del calzado y la de la ropa que son mayores, que llegan a ser hasta el 25%. ¿Cuál es el problema con esto? Estas tasas de devoluciones no están contempladas en el régimen de plataformas digitales. ¿A qué me refiero con esto? La plataforma, vamos a poner el caso de Amazon, te va a efectuar la retención sobre el total de tus ingresos del mes, sin importar si de esos ingresos tú devolviste o se cancelaron operaciones o lo que fuera. No. Sobre el total de los ingresos se va a retener. Entonces, si se fijan, no solamente te van a estar reteniendo o sea, no solamente vas a estar viéndote afectado con la retención de los impuestos, sino aparte, el dinero que tú tienes que reembolsar por esas devoluciones, por esas cancelaciones,
también es flujo que va a salir de tu bolsillo, y las retenciones que te hicieron no consideran ese efecto de disminución, ¿verdad? Hay un mecanismo que después, posterior a que salió el régimen y a través de reglas misceláneas, la autoridad estableció para que tú pudieras recuperar algunos de esos impuestos que se retuvieron, digamos, en extra. De entrada, la retención va sobre el total. Es decir, no hay ninguna disminución de la retención por el efecto de las devoluciones. Entonces, es otro tema también a considerar. Bien, ahora sí, paso al tercer rubro de la reforma. Tiene que ver con la información que las plataformas digitales envían periódicamente al SAT. Entonces, estas plataformas, bueno, todas las plataformas, incluyendo las de servicios digitales, tienen que presentar una información trimestral de sus clientes, para ponerlo en términos simples, ¿verdad? Toda la información de sus suscriptores, cuántos suscriptores tienen, cuántas ventas se realizaron, cuánto IVA se cobró, todo eso se reporta de manera trimestral. En el caso específico de las plataformas de intermediación, ¿verdad? Otra vez repito, las de intermediación son las que ponen en contacto a oferentes y demandantes de un producto o de un servicio. Estas plataformas de intermediación tienen que mandar los datos personales de forma mensual al SAT. ¿Qué datos mandan? El nombre de la persona, el RFC, la CURP en el caso de personas físicas, mandan la clave bancaria, ¿verdad? O sea, la cuenta bancaria en donde reciben los pagos. Se manda el nombre de la institución en donde está registrada esta clave bancaria. Y en el caso de las plataformas de hospedaje o de alojamientos, se envía también el domicilio de los bienes que están siendo ofertados o listados en estas plataformas. Entonces, como podemos ver, la autoridad se está llegando de información muy importante porque vienen ahí, y olvidé decir, también el monto de ingresos y el monto de las retenciones. Entonces, todas las operaciones que estas personas están obteniendo, están realizando durante el mes, van reportadas al SAT. La obligación de informar aplica tanto a personas físicas como a personas morales. Es decir, la información tanto de personas físicas como de personas morales. Ambas se tienen que recopilar y en principio la obligación es que se tienen que enviar las dos. Hay un problema en la práctica que vale la pena destacar. El formato que utilizan estas plataformas digitales para enviar solamente acepta datos de personas físicas. Es decir, la ley obliga a que se informe tanto de físicas como morales, pero en el formato al día de hoy solamente acepta personas físicas. Entonces, por esa razón técnica, digamos, no se está informando, no se está presentando la información de las personas morales. Pero sí es obligación recaudarla para las plataformas y eventualmente basta con que hagan un ajuste al formato para que esta información se presente, ¿ok? Entonces, tener esto en consideración. Bien, algunos problemas que se están presentando en la práctica. Entonces, bueno, con esto comento los tres rubros de la reforma y entonces comento algunos puntos, algunos rubros específicos. El primero, que es el que ha causado más problema en la operación, tiene que ver con el formato de pago de las personas físicas, su formato de pago mensual. Porque existen dos mecanismos para hacer los pagos provisionales. Hay un mecanismo en el que la persona física puede optar porque sus retenciones se consideren pagos definitivos, ¿verdad? El impuesto que retenga en la plataforma ya se considera pago definitivo. No es necesario que la persona física presente declaraciones ni nada más. Pero eso solo aplica para aquellas personas que tienen hasta 300,000 pesos de ingresos en el año. ¿Okay? Si cumplen con esas características, se pueden optar por esta modalidad de pago definitivo. Y la otra modalidad es la del pago provisional. La retención que te efectúan a ti, persona física, estas plataformas, queda como un pago a cuenta de tu impuesto mensual o inclusive a cuenta de tu impuesto anual. Entonces, tenemos estos dos mecanismos. El problema es que en la práctica el formato que se utiliza pareciera recoger solamente el régimen o la modalidad de pagos definitivos. ¿Por qué? Porque no acepta deducciones, no acepta aplicar las retenciones efectuadas en periodos anteriores, no contempla... solamente contempla las operaciones del mes, no contempla las operaciones del periodo, o sea, del inicio del año hasta el mes en el que se está reportando.
Y el cálculo del impuesto no lo hace con base en la tarifa de impuesto sobre la renta de personas físicas, sino que lo hace con base en las tasas de retención, ¿verdad? O sea, todo pareciera indicar que este formato es el de pagos definitivos. Ahí sí aplica, pero no, la autoridad lo lleva también al régimen de pagos provisionales y entonces las personas físicas se ven en la imposibilidad de efectuar deducciones y de aplicar retenciones de ejercicio de periodos anteriores. Ese es un problema que ya se ha reportado al SAT, se ha manifestado en diversos foros y la respuesta de la autoridad ha sido que lo que pasa es que la retención se considera pago provisional y entonces ese es el pago provisional, ¿verdad? Lo que se está reteniendo, lo cual se aleja totalmente de la lógica tanto financiera como jurídica que establece la ley. Y voy a comentar rápidamente por qué se aleja de la lógica jurídica. Porque el problema es que este nuevo régimen de plataformas digitales se ve como si fuera el capítulo, perdón, la sección dentro del capítulo 2 del título 4 de la ley del ISR. Esta sección tercera, que es el régimen de plataformas digitales, pareciera que la autoridad de cierta manera lo toma como si fuera un régimen aislado de todos los demás, cuando no es el caso. Es una extensión del régimen de actividades empresariales. ¿Por qué? Porque en esta nueva sección no viene ninguna obligación, ni ningún método de cálculo, ni nada. Simplemente vienen las obligaciones de efectuar las retenciones y las modalidades de pago provisional. Si fuera un régimen aislado, si fuera una sección aislada que no se desprende, digamos, de la sección 1, que es el régimen de actividades empresariales, entonces no habría obligación de emitir facturas, no habría obligación de declarar, no habría obligación de nada, ¿verdad? Y entonces tampoco habría deducciones, ¿verdad? Desde el punto de vista que le afecta a la persona física, pues no habría deducciones, pero como se puede ver no tiene ninguna lógica jurídica. Se tiene que ver como una extensión del régimen de actividades empresariales y en ese orden de ideas tendríamos que el cálculo del impuesto tendría que ser de esa manera, considerando deducciones, considerando la tarifa del impuesto de las personas físicas, y que sean los pagos considerando los ingresos de manera acumulativa desde el inicio del ejercicio hasta el mes por el cual se está declarando. Entonces, bueno, ese es un problema que se vive ahorita en la práctica, ¿ok? Otro problema, pero aquí sí está fundamentado en ley, es que estas personas, hasta antes de la reforma, podían tributar en el régimen de incorporación fiscal, en el RIF, que como sabemos tiene ventajas, tiene algunos beneficios, algunos incentivos para disminuir los impuestos. Todo aquel que tribute en el régimen todo aquel que obtenga ingresos a través de plataformas digitales no puede tributar esos ingresos en el RIF, en el régimen de incorporación fiscal no. Está obligado a darse de alta en el régimen de plataformas digitales. En consecuencia, no puede obtener los beneficios del RIF, lo cual, repito, sí podía ser hasta antes de la reforma. Esto sí lo dice expresamente la ley. Pero aquí quiero hacer una aclaración. No quiere decir que alguien de plataformas digitales no pueda estar en el RIF. Alguien de plataformas digitales puede estar en el RIF, pero por otros ingresos que no sean de plataformas digitales. Voy a poner un ejemplo. Un chofer de Uber que tiene ingresos por plataformas digitales, bueno, esos ingresos tiene que tributarlos en el régimen de plataformas digitales. Pero si este chofer por las noches o por el día o vaya a otra hora en que no es chofer, tiene algún negocio, digamos un puesto de comida o un negocio de ropa, ¿verdad? Alguna otra cosa que no sea plataformas digitales, esos otros ingresos sí puede tributar por ellos en el RIF, ¿ok? Entonces, es nada más hacer la precisión de que son solamente las personas que obtienen esos ingresos a través de plataformas digitales, no puedes tributar en el RIF. Y eso es de cierta forma otra de las desventajas, ¿verdad? Si no estoy en el comercio electrónico, si estoy en comercio tradicional, sí puedo tributar en el RIF, no tengo el problema de las retenciones, que sí voy a tener cuando estoy en régimen de plataformas digitales. Voy a tener las retenciones y no puedo estar en el RIF. Entonces, tengo algunas desventajas con respecto al comercio tradicional. Una duda que es muy común es qué pasa con las empresas, o ya sea personas físicas o morales, que tienen su propia tienda de internet.
¿verdad? Su propio carrito de compras o como el nombre que le quieran poner, que dentro de su página de internet tienen su catálogo de productos y tienen su mecanismo para, para efectuar ahí mismo las compras, ¿verdad? Esas plataformas, esas tiendas en línea no caen en este régimen, ¿ok? No, es como si, es simplemente como si la propia empresa tuviera su mostrador ahí, físico, ¿verdad? Simplemente tienen un mostrador en línea. ¿Por qué no entrar en este régimen? Porque no se está haciendo una labor de intermediación. No hay un tercero que esté intermediando entre el consumidor y la empresa. Es la empresa la que ofrece directamente a través de su sitio de internet sus productos, sus servicios. Entonces, aquí no hay ninguna implicación, no hay retenciones, no hay esquemas de tributación distintos. Las empresas, repito, físicas o morales, pueden seguir tributando de manera normal, ¿verdad? Y un par de puntos adicionales, ya para no abarcar tampoco tanto tiempo, tiene que ver con otros impuestos como son el IEPS o el impuesto sobre hospedaje, que es una duda muy común también, que dicen, bueno, mis productos están afectos al IEPS y yo los vendo, por decir, en una tienda, en un mercado digital como Amazon. ¿Qué sucede? Bueno, el régimen de plataformas digitales aplica solamente para impuestos sobre la renta y para impuesto al valor agregado, ¿ok? El IEPS, el impuesto especial sobre producción y servicios, no entra en este esquema. Ese no se retiene. No se retiene por las plataformas digitales. Aquellos que vendan productos o servicios afectos a estos impuestos tendrán que seguir tributando y cumpliendo con sus obligaciones como siempre lo han hecho, ¿ok? Y el otro caso es el del impuesto sobre hospedaje. Para el caso de las plataformas estas de vacacionales o de alojamientos o de hospedaje, bueno, ese impuesto también no entra en este esquema. Hay que ver en cada caso, en cada estado, pueden tener en su propia legislación, de hecho los hay algunos estados en que su propia legislación obliga a la plataforma a efectuar la retención de este impuesto, ¿verdad? Entonces, este impuesto sabemos que puede variar de un 2 a un 5% dependiendo del estado en donde se cause. Y entonces, en los estados en donde esto se presente, será la plataforma, por decir, en el caso de Airbnb, que Airbnb retendrá este impuesto y lo va a pagar directamente a la autoridad estatal. Pero para eso hay que ver las condiciones de cada estado, ¿verdad? ¿Qué es lo que marca la legislación de cada estado? Y cuáles son los procedimientos en su caso para registrarse, para pagar los impuestos. Entonces, estos son los puntos más comunes que pueden presentar problemas en la práctica. Obviamente hay otros, pero no nos alcanzaría el tiempo el día de hoy para abordarlos. Entonces, para cerrar mi participación, Samuel, y regresar el micrófono contigo, simplemente reitero los 3 rubros, los 3 apartados de la reforma. Es el IVA que causan las plataformas digitales. El segundo es la retención que efectúan estas plataformas digitales a las personas físicas. Y el tercer rubro es la información que se comparte con el SAT. ¿Ok? Bien, pues a la orden para cualquier comentario adicional. Samuel, muchas gracias. Bueno, esta es la semblanza del doctor Samuel Orlando García Villarreal. Él es socio propietario de Firma Jurídica y Fiscal y socio fundador de Firma Jurídica y Fiscal del Caribe, experto en litigio fiscal estratégico, abogado egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, nivel licenciatura, maestría en Derecho Fiscal en la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestría en Impuestos en el Instituto de Especialización para Ejecutivos, doctorado en Derecho Procesal en la Universidad Autónoma de Nuevo León, doctorado en Ciencias de lo Fiscal en el Instituto de Especialización para Ejecutivos, catedrático de la Maestría en Derecho Fiscal del Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, catedrático de la Maestría en Derecho Fiscal como también de la Maestría de Impuestos en el Instituto de Especialización para Ejecutivos, conferencista en diversas instituciones académicas y auditorios sobre Derecho Fiscal. Pues muchas gracias a Gustavo. Yo les traigo aquí una presentación que trae unos datos que él ya los manejó, muy breve para entrarle luego a los principios constitucionales tributarios
y a los derechos fundamentales que estimamos que se están violando en esta nueva reforma. Entonces, comenzamos. Aquí voy dirigiendo yo. Bueno, aquí está en la dirección de mi oficina, que es su oficina, páginas, redes sociales, día tras día, así igual que gusta, así nosotros también estamos compartiendo, nos gusta compartir conocimiento y que pues la gente ya no viva en la ignorancia para que no tenga ninguna repercusión legal, fiscal, pecuniaria, ni mucho menos en contra de su libertad, ¿no? Bueno, yo la preparé en estos esquemas, que en realidad es la parte de GUS, en generalidades, servicios digitales, en cuanto a IVA, como Netflix, fundamento legal, las plataformas de intermediación, IVA y ISR, ahí hay doble retención, fundamento legal, y ventajas y desventajas. Entonces, pues las generalidades, lo único es que pues entró en vigor desde el 1 de junio de 2020 y pues ahorita ya está operando a todo lo que da en vivo y a todo color pues este régimen, ¿no? Estas retenciones. Bueno, servicios digitales, pues aquí está Netflix, Spotify, ya les comenté yo en la entrada, Gustavo fue el primer eje en el que él manejó, y pues ya les di también hasta mis opiniones, ¿no? Y aquí está, que pues es el IVA al 16%. A diferencia de la retención del 8% a los intermediación, ¿no? Que son mexicanos. Aquí, por ejemplo, las empresas mexicanas son Sky o Blim, son sujetos de este impuesto, pero pues vean en los precios y ve la diferencia, muy diferente a la programación de uno y otro, sin meterme en detalles, y pues Sky, pues ni se diga, ¿no? Aquí está el fundamento legal, aquí yo como abogado nada más les informo que ese fue el artículo 18B de la ley del impuesto al valor agregado, y pues aquí está textualmente, lo pueden leer, aquí viene la presentación y aquí es donde viene todo lo que dijo Gustavo ya en palabras pues coloquiales, ¿no? Ok, YouTube también entra. Bueno, a ver, Netflix, YouTube, Spotify, pues a lo mejor Spotify música, YouTube es muy funcional, a lo mejor Spotify música, pues si dijera, no, pues ahí sí es un lujo, ¿no? Quiera tenerlo que sí pague el 16 de IVA y debe costar el mismo precio, pero pues hay que diferenciar, no todos son igual. Por ejemplo aquí, aunque no lo crean, hasta el Tinder, mucha gente lo usa, yo la verdad es que nunca lo he tenido, porque no lo ocupo, pero hasta el Tinder, hasta los programas para ligar, entonces ya van a tener, como son extranjeros, van a tener pues ya costo masivo, y va a costar más cara. La enseñanza a distancia y test como Limocinity, pues imagínense. Ahora sí, plataformas de intermediación, ISR, IVA, existen dos retenciones, son retenciones, depende de los giros, llaman, aquí tengo las tablas, ya las manejó Gus, es Uber, Rappi, Airbnb. Yo no sé, yo no estoy muy a favor de la informalidad, sí, si no dan su RFC, pues les van a quitar el 20 y el 16, el total del IVA, y ni siquiera van a poder luego ellos deducirlo ni nada, porque pues no era un RFC, nada más es como recaudar a la informalidad, a los puesteros y demás.
Pero, por ejemplo, en un caso Uber, para empezar, el transporte, Uber es muy especial, no nomás es intermediación, el transporte es transporte, independientemente que se maneje por una plataforma. Y siempre había estado exento de IVA. Ahora le quitaron la exención a Uber. Nada más el transporte, pues los taxis, no cobran IVA, Uber sí, pues quién da más seguridad, lo tienes en una plataforma digital, tienes un teléfono, sabes quién es, está registrado, los capacitan, entonces pues hay una equidad ahí tremenda, ¿no? Y en las otras plataformas de intermediación, Rappi, Airbnb y demás, pues es otro tema. La verdad es que yo cuando empecé, facturábamos, me tocó un par de años facturar, mucho de niño ya trabajando con mi padre, facturar como persona física de servicios profesionales, pues un abogado litigante, y nos retenían las empresas, eran 3/4 partes del IVA, que era el 10%, y después es el 11%, ese régimen sigue, y nos retenían 10% de renta, entonces nos retenían un 20%. Pero pues al final del año, pues tú ya, pues ¿qué impuestos pagabas? Ya los habías pagado, los pagaste, te los retuvo la empresa, está medio profisco, por algo lo hacen. Lo que ahí pues se llegaba a hacer económicamente es, oye, pues yo ocupo 100,000 pesos, porque si no, no me sale. Entonces, pues ahí piramidabas y pues la verdad es que subía el precio y no te pagaban 100,000 pesos, te pagaban 100,000, 20 pesos para que con las retenciones te quedaran los 100,000 pesos. Pero pues era todo un show la negociada porque pues, te estaban pagando realmente más, ¿no? Entonces, pues aquí ahora lo quieren hacer con todos. Ahora el hermano de uno de mis mejores amigos, me lo encontré una vez que iba a Cancún, que vengo llegando de ahí, tengo oficina ahí, para los que quieran por allá visitarnos. Me acuerdo que me lo encontré en un avión, él trabajó muchos años en una empresa, su padre estuvo toda la vida en Gruma, ellos normalmente trabajan para empresa, también como mi amigo que estuvo en Cemex 12 años, yo creo que su hermano estuvo 17, 18, 20 años en una empresa, que dijo, ¿sabes qué? Voy a abrir un negocio con un socio, voy a México a dar conferencias de 2 horas nomás, me regreso, esto no está chido, y pues ahorita viene todas las plataformas de intermediación, y abrió una que pues no puedo decir marcas, aparte desconozco el tema, no sé si se los diría, pues aquí estoy poniendo algunos ejemplos, y él se encarga de que todo lo que ocupes en una casa, o por ejemplo aquí en este foro, lo contactes por ahí. Que si ocupas poner un clavo, una diseñadora, ahora es muy funcional, le ayudas a la gente que está ocupada, le ayudas a prestar sus servicios a mucha gente que si no era por eso no los conocen o no los penan. Y pues lo que yo le recomendé, porque fue antes, fueron el principio de año antes que saliera esto, lo que yo le recomendé, le dije, oye, pues pues va a estar cañón que muchos estén registrados, muchos están en la informalidad. Para eso es la figura de asimilados a salarios. La figura de asimilados a salarios es profisco, nada más que la gente la prostituye y quiere hacer ahí sus enjuagues, pone mal salarios y pues están haciendo una supuesta planeación fiscal y un ahorro fiscal, pero la verdad es que es fraude fiscal, porque la figura, no recuerdo exactamente el artículo, pero es de los primeros por ahí de la impuesto a la renta, se los paso de tarea y se los paso la definición,
pero prácticamente es cuando, creo que ya di un ejemplo, por ejemplo, de Aldo. Por ejemplo, si Aldo me dice, ¿sabes qué? Yo ahorita tengo 10 clientes, pero yo a ti te pago el 80% de mis ingresos son tuyos. O sabes qué, yo nada más te voy a prestar las redes a ti, ¿verdad? Obviamente, pues, eso no lo va a hacer, a lo mejor le prestan más las redes, no sé, pues a Luis Miguel o a Beto a saber, ¿no? Entonces, pues Luis Miguel o yo o la empresa que lo contrate, siendo el caso de que tenga varios clientes o nada más tenga uno que me preste preponderantemente a mí, pues yo le retengo mediante un asimilado a salario porque no va a estar en nómina, porque no es mi empleado, él va a grabarme, vengo a su foro y todo termina en un entregable. Entonces, pues yo le propuse eso, ¿no? Y pues si haces esas figuras, pues yo creo que ya luego ya te olvidas de las retenciones. Allá también son retenciones, pero con una época de pago mucho mejor, ¿no? Y pues bueno, para que vean que por eso invito a doctores en economía y gente para que hable diferente, porque pues tenemos otros puntos de vista, ¿no? Y muchos los compartimos, ¿no? Y aquí cada que esté por aquí les voy a estar hablando de Aldo. Al cabo ya saben quién es, ahí salen fotos conmigo. Y es mi amigo además. Bueno, ahora en renta. Bueno, primero les hablé del IVA. El del IVA, que es el 18B. Y luego ya el de renta, que es totalmente, debe ser totalmente para la informalidad. Yo discrepo con que los que sí tienen RFC como quiera se les retenga antes de que sea la época de pago verdadera, que es mensual, los 10-17 cada mes, están 3 días más. Pero bueno, viene aquí en el 113A, que fueron agregados, por eso uno era B y uno A, de la ley del impuesto a la renta, y pues ahí está su texto, ¿no? ¿Qué tasa de retención aplico? Ya lo dijo Gus: transporte de pasajeros y entrega de bienes, prestación de servicios de hospedaje, enajenación de bienes y prestación, y aquí están las tasas, ¿no? Y la tasa mayor, cuando no hace RFC para la informalidad, es 20 de impuesto de la renta, 20%, y todo el IVA el 16%. En todos los demás casos, el IVA siempre no es a tasas de retención, sino es al 8, que es la mitad, y en caso de región fronteriza, pues es al 4, porque es 8. Y pues más o menos. Aquí están las tasas que les dijo Gustavo. Pues ya es lo mismo, aquí está un ejemplo. ¿Qué pasa si el contribuyente no proporciona su RFC a la plataforma digital? Ya peló, ya dijimos, va a pagar un 36% de impuestos de sus ingresos y van directos, como no hay RFC, pues no va a poder deducirlos, no va a poder quitarlos, no va a poder nada, se los van a quitar nada más, ¿no? Por informal. Esto estoy yo totalmente a favor, ¿verdad? Pero la verdad es que yo creo que sí deberían de haber un diálogo, meternos al RIF y muchas cosas. Y pues a lo que nos truje, medios de defensa. El medio de defensa aquí, como es una ley, pues es el amparo indirecto o biinstancial. Se le llama directo porque termina, muchos dicen, oye, ¿por qué? Porque tú te fuiste directamente al amparo, ¿verdad? No, es amparo indirecto porque, o biinstancial, no uninstancial, porque la primera instancia la resuelve un juzgado de distrito y luego todo termina al final en una revisión fiscal, con el Poder Judicial de la Federación, los magistrados de circuito, que de aquí es el cuarto, y a mí me toca la materia administrativa, que son los que verían el tema fiscal, ¿no? Y cuando el amparo directo
se dice directo, aunque primero te hace el juicio ordinario, porque ahí sí, después del juicio ordinario, que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es un tribunal administrativo, no es poder judicial de la Federación, y luego te vas en amparo directo en contra de la sentencia si no colmó tus pretensiones, entonces te vas directamente al Poder Judicial, al órgano supremo, ¿no? Y la Corte también luego los atrae. Entonces, pues, por aquí están el artículo de procedencia. Pues ahorita se los hallo por ahí, pero pues viene la ley de amparo, ¿no? Y pues en contra de leyes lo único que procede, es el amparo indirecto, y tenemos cuando es autoaplicativo, que quiere decir que por el simple hecho de entrar en vigor te causa un perjuicio, pues por ejemplo, pues yo creo que es meramente autoaplicativo, porque pues para Rapid, por ejemplo, para otros a lo mejor no necesitan un acto, por ejemplo, alguien necesita comprar en Amazon para que luego le sea heteroaplicativo, y ahí sí después del acto tienen 15 días. Son 30 días desde que entró en vigor, que pues ese término pues ya se venció, ¿no? Pues hablamos del 1 de junio. Ahora habría que ver cómo estuvo en la pandemia, que si fueron días laborales, si no, si según ya se venció, pero como quiera la ley nos da un segundo término, aunque sí te causaba perjuicios de la entrada en vigor. Bueno, aquí muy rápido les voy a leer, por ejemplo. Consideramos que es inconstitucional. Consideramos que es inconstitucional al violar la Constitución Política y otros tratados internacionales, como les voy a comentar algunos. Ahí me disculpan, me voy a poner los lentes porque estamos aquí en un foro abierto y está el sol un poco duro, y aparte, pues ahí me dio un cabezacillo ahí en el fútbol soccer que ando jugando ya casi diario otra vez. Y es otra de las cosas que me apasionan. Bueno, aquí ahora sí agarro mi laptop, porque les quiero leer, se los resumí y se los voy a leer así nada más a manera de título. Bueno, consideramos que de acuerdo al artículo 19.3.1 del capítulo 19 sobre el comercio digital del nuevo TEMEC, porque las partes no pueden imponer aranceles y tarifas a las importaciones o exportaciones, que ahí yo sí discrepo y yo sí considero que sí deberían poner una tarifa a la importación, ¿no? Un arancel, no IVA. Porque al final del día no es un servicio que se está prestando, es un intangible, es una película, ¿no? Aparte la puedes ver en todos lados, aunque tengas tu laptop como ahorita, pues la puedo ver yo en España y pues, porque voy para arriba, ¿no? Ok, y a productos digitales transmitidos electrónicamente, tal y como se muestra a continuación, se los leo. Aranceles aduaneros. Ninguna parte impondrá aranceles aduaneros, tarifas u otras cargas sobre o en conexión con la importación o exportación de productos digitales transmitidos electrónicamente entre una persona de una parte y una persona de otra parte. Se desprende que la voluntad de los estados fue evitar cargas impositivas a las nuevas formas de comercio digital. Esta es la finalidad. Si bien es cierto, lo he repetido muchas veces, no son nuevos impuestos. Ya, si tú tienes un ingreso, pagas impuesto sobre la renta. Si tú haces un acto grabado con IVA o una enajenación, pues tienes la obligación de trasladar el IVA. Pero
la finalidad de aquí, de este artículo, el capítulo del comercio digital del TEMEC, la voluntad de los estados fue evitar cargas impositivas a las nuevas formas de comercio digital porque las ocupamos, es un incentivo. Entonces, aunque no sean nuevos aranceles ni nuevos impuestos, pues les están reteniendo un pago que ni siquiera es definitivo y se lo están reteniendo en el momento del acto, cuando pues muchas de las veces necesitan el dinero, necesitan sus flujos y demás, y pues siempre se están financiando a veces hasta con créditos. Entonces, pues consideramos que se da esa violación. También se vulnera la garantía de proporcionalidad tributaria. ¿Por qué? Porque no se respeta el principio de proporcionalidad tributaria, dado que ya que es claro que si una persona tiene un ingreso de 21,000 pesos, se le aplica una tasa del 4% del ISR, pero si gana 21,001 pesos, se le aplicaría una tasa del 8%. No existe ninguna razón que pueda justificar esta gran diferencia por un peso. Seguimos con los violación a la legalidad, seguridad jurídica, equidad, derecho a la propiedad privada y supremacía constitucional. Todo es un catálogo de violaciones. El artículo 1 de la Constitución nos establece que las autoridades del país están obligadas a interpretar favorablemente el derecho humano del que se trate, mejor conocido como el principio pro persona pro homine, que no se respeta, está en pañales, igual que el control difuso de la Constitución. Un juez no puede dejar de observar que los actos de las autoridades responsables, que se traducen en la aprobación, expedición, promulgación y publicación del decreto porque se modifican diversas disposiciones de la ley del IVA, ISR y Código Fiscal de nuestra Federación, representa una serie de violaciones a los derechos fundamentales representados, contenidos en el ordenamiento jurídico mexicano, tanto aquellos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, así como aquellos establecidos en tratados internacionales. Ahorita yo nada más les voy a decir muy brevemente cuáles son esos principios. También es violatorio a los artículos 25 y 26 de la Constitución. La garantía de competitividad está contenida en estos artículos. ¿Por qué? No permite que se den las condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promover la inversión y generar un mayor empleo, además de estar en contra del sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, precisamente para que se pueda dar esta garantía de competitividad, tal y como lo establecen los preceptos, que es el 25-26 de la Constitución, que les llamamos los de la Rectoría del Estado. Y ya después el 27 y el 28 nos hablan de monopolios, ese tipo de cosas, ¿no? Ventajas y desventajas. Bueno, una ventaja y unas desventajas. Ampliación de la base tributaria y el emparejamiento de las reglas para empresas extranjeras y mexicanas. Iguales a nivel de cancha, ¿no? Como dijo Gus, pero pues ya les hice yo mi comentario al respecto también, ¿no? Desventajas, pues tenemos la economía informal, graban a quien menos tiene, aumento de recaudación. Cuanto a la economía informal, pues los vendedores que inician su camino en el comercio electrónico podrían verse incentivados a realizar su actividad comercial de manera informal. Mejor te vendo ahí en mi cuarto, ¿no? En la pulga. Graban a quien menos tiene. Otra de las áreas para mejorar es que los impuestos digitales añaden carga fiscal a los usuarios finales, como en el caso de Netflix, que nos están cobrando a nosotros, ¿verdad? Y a los integrantes más vulnerables de la economía digital, como los conductores de aplicaciones de transporte privado, repartidores de alimentos, los más vulnerables. Aumento de recaudación. Aparte, pues,
es un giro preferencial el transporte, ¿no? Y la alimentación. Aumento de recaudación, pues el crecimiento del mercado digital ha aumentado considerablemente, por lo que con la retención a plataformas digitales el SAT espera recaudar cerca de 4.300 millones de pesos extra de acuerdo con el contribuyente. No estamos en desacuerdo con que recauden, tienen que recaudar porque es para sufragar el gasto público, pero pues no se le vayan a la yugular, apoyen, y ahorita estamos en una pandemia, para mí esto se debería suspender pues, todo este año. Conclusiones. Pues se agregó los impuestos a las plataformas, las nuevas retenciones de ISR y IVA, que no son nuevos impuestos a las plataformas digitales, con el fin de tener una competencia digital igualada a nivel de cancha, que no se da. En caso de que el contribuyente no proporcione su RFC a la plataforma, la retención del ISR será del 20% y el IVA será el total del 16%, es decir, 36% de sus ingresos, y no los van a usar, son puro gasto. Bueno, pues nos vamos a ir rapidito, ya se los había dicho el segundo concepto de violación asumido, que es el derecho a la libre concurrencia o competencia tutelado por los artículos 25 y 28, la Rectoría del Estado constitucionales, así como el 39, 41, 42 y 43 de la COEA, en relación con el artículo 26 de la Comisión de Derechos Humanos, Pacto San José, así como la libertad de comercio contenido en el artículo 5 constitucional. Libertad de comercio, libertad de trabajo, libertad de profesión, derecho a libertad de comercio, derecho de libre competencia. El 28 constitucional nos establece disposiciones a cargo de autoridades competentes para emitir ordenamientos que aseguren la libre competencia y evitar fenómenos que constituyan una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinados y con perjuicio del público en general o de una clase social. Van a potencializar más a los extranjeros. Eso fue libre competencia. Derecho a la propiedad privada, violación de artículos 14, 16 y 27 constitucionales, 17 el 21 de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Ahí está resumido, todo este material se los puedo proporcionar. Derecho al trabajo, ya igual también el 5, ¿no? Aparte de libre competencia, violación del artículo 5 constitucional, y pues toda una bola de artículos de la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo Social, el 14, uno de Protocolo de San Salvador, y pues son tratados a los que pues hemos formado parte y hay que cumplirlos, ¿no? Por eso ahora ya cambiamos de violación de garantías a violación a derechos fundamentales e inconvencionalidad, que quiere decir violación de tratados que van a la par o más de la Constitución, porque son tratados entre países, ¿no? Violación al derecho al mínimo vital establecido en los artículos 1, 4, 5, 25 y 31, fracción cuarta y 123 constitucional, que está de modísima ese el mínimo vital establecido, que por ahí participó mucho y tuvo mucho que ver un senador que conozco. El derecho humano a la legalidad, seguridad jurídica, obviamente, ¿verdad? Y retroactividad de la ley. Se violan los artículos 14, 16 y 31, fracción cuarta constitucional, 9 y 26 de la Comisión de Derechos Humanos y otros tratados. Aquí rápido, legalidad y seguridad jurídica. Pues viene en el artículo 16 y nos prevé que el derecho de legalidad y seguridad jurídica, señalando que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.
No los sabemos de memoria y son los que más usamos los abogados litigantes. 14 y 16, legalidad y seguridad jurídica en el 16. En el 14, nos hablan de los actos de molestia, como equiparado a los cateos, las visitas domiciliarias. Legalidad tributaria. El derecho, el 14 habla no se le puede dar un efecto retroactivo, un perjuicio del cliente, nos habla el 14. Legalidad tributaria, pues ¿qué es esto? Se encuentra en el artículo 31, fracción cuarta, que es la base de todo el derecho fiscal. Conforme a este artículo, nos dice que contribuyamos al gasto público, así de la Federación como el Distrito Federal, o Ciudad de México, o del Estado o municipios en que residen de la manera proporcional y equitativa que dispongan la ley. Proporcional, contributiva, tu real utilidad, no la utilidad fiscal que te la ponen así. Hay que buscar deber ser y justicia contributiva y real economía. Y equitativa, aquí pues no se viola al principio porque pues tú no traes capacidad, porque tú ya traes tus flujos y todo, te están haciendo todo un daño, ¿no? Y equidad, pues ya vimos por ahí uno. Y retroactividad de la ley. La Suprema Corte ha sostenido que esta figura que prohíbe el artículo 14 de la Constitución implica el desconocimiento de efectos jurídicos pendientes de un acto realizado con anterioridad a su entrada en vigor. Esto es cuando desconoce las consecuencias de derecho. Ahora ya no cambió esto. Ahí mero. Tú síguelo, ahorita editas eso. De una situación jurídica constituida el amparo de la ley anterior. Entonces, pues se viola el principio de irretroactividad. ¿Por qué? Ahí va. Porque el derecho de legalidad e irretroactividad a la luz del derecho al desarrollo integral se traduce en que los contribuyentes gobernados cuenten con la seguridad de que el Estado tomará las medidas necesarias para asegurarse que los gobernados conozcan la forma en que contribuyan al gasto público en un orden económico justo en donde los órganos del Estado respeten los derechos adquiridos y las consecuencias o efectos jurídicos generados bajo las normas anteriores, a efecto de que se logre respetar el Estado de Derecho, que ahorita se lo pasan por el arco del triunfo y unificaron ya los tres poderes en uno, ¿no? Una involución total de nuestro Estado de Derecho. Y el derecho viene a regular la injusticia. Los jueces, la verdad, no imparten justicia, como tampoco violan derechos humanos, nomás los solapan algunas veces hasta la Corte, ¿no? Por no darnos la razón a los abogados litigantes o a nuestros clientes o a sus quejosos. Cambiamos ya nada más, tengo ahí por ahí una laminita, la voy a mencionar muy rápido, de los, ok, eran los principios, derechos fundamentales previstos en la Constitución y en los tratados internacionales, que aplican aquí y son los que se violaron. Es el derecho de seguridad jurídica, derecho de proporcionalidad tributaria, que ya hablé de ellos, derechos de equidad e igualdad tributaria, derecho de legalidad tributaria, que viene el 31 fracción cuarta, derecho y garantía y destino al gasto público, todo tiene que estar concatenado con el gasto público, no nada más retengo más porque ocupo lana, no, tiene que tener un presupuesto, derecho de irretroactividad de la ley, así como el principio de progresividad de los derechos, que viene en el artículo 14. Control de convencionalidad, jerarquía de leyes en relación con el derecho de no discriminación. Se los puedo pasar también. Vienen aquí las definiciones que ya les dio la Corte y les dio el Poder Judicial de la Federación, que los retomaron de nuestras demandas y de la doctrina.
A diferencia de la otra lámina, que eran ya los conceptos de violación, pero era el silogismo, que es la premisa mayor, la interpretación del fundamento. Entonces, pues no tienen que entenderlo, para eso estamos nosotros los abogados, ¿no? Nada más estoy tratando aquí de que vean todas estas violaciones, que en un amparo, ahorita les voy a enseñar lo que es un amparo, ahí se hace el concepto de violación en forma, la premisa mayor es el fundamento, la menor es el caso, y luego se adecúa y se saca la violación del por qué. Aquí, por ejemplo, en algunas no les dije, en algunas sí, palabras coloquiales, en algunas no les dije por qué es irretroactiva la ley, pero pues bueno, son un montón de cuestiones que son demasiado técnicas. Ponen ya por ahí el amparo, que hay que ver quién tiene interés jurídico para irse a amparar. Yo lo hice a mi nombre. ¿Esto qué onda? Si me lo das mejor. Mira, no dale hasta arriba. Tú sigue grabando. Hasta arriba, empieza. Bueno, aquí, hasta arriba. Esto es mera formalidad. Se pone arriba el nombre del quejoso y luego se ponen las autoridades responsables, que es Cámara de Diputados, y senadores y otras, y el asunto que se presenta en demanda de amparo se dirige ante un juez de distrito en materia administrativa con residencia en el estado de Nuevo León, que es Cuarto Circuito, y luego ya se vuelve a poner abajo. Abajo viene mi nombre, mis generales, pues viene ahí un domicilio para ir a recibir notificaciones, vienen abogados autorizados con cédulas, la causa de pedir que buscas el amparo de protección de la justicia de la Unión, nombre y domicilio del quejoso, que aquí está mi nombre, terceros perjudicados, pues consideramos que no hay, las autoridades responsables es la Cámara de Diputados, de senadores, presidente de los Estados Unidos mexicanos, secretario de Gobernación, secretario de Hacienda y Crédito Público, jefe de Servicio de Administración Tributaria y director del Diario Oficial de la Federación, algunos como ordenadores, otros como ejecutores. Ya un glosario porque pues manejamos muchas, ¿cómo se le llama? ¿Se me fue la palabra? No, abreviaturas. Las normas generales reclamadas de cada autoridad que les reclamas, como ordenadora, como ejecutora, pues la discusión del proyecto de ley y cada uno tuvo su chamba, el veto del presidente, la publicación en el DOF, y luego dale un poco para arriba. Por ejemplo, ahí pusimos, no, ya, ahora sí estaba bien, terminamos ese capítulo, dale más por abajo, ahí siempre terminamos con el director del Diario Oficial de la Federación, y luego aquí viene interés jurídico, interés legítimo, que tiene diferente significado. ¿Qué es interés legítimo? Pues si yo vengo y te clausuro a ti, tú tienes un interés legítimo para ir con un amparo, para irte a amparar si te sientes violado de tus derechos humanos porque te cerraron tu negocio y no te dejan chambear. Y quién tiene, por ejemplo, interés legítimo, que diferente al jurídico. Creo que esto empezó a partir de 2011, antes no existía, era puro jurídico. Interés legítimo, por decir, están construyendo lo que pasó en Tanara. Bueno, todos los vecinos tienen interés legítimo en ir a instar al juez de distrito, que es el competente en conocer la materia, para que les clausurara la obra, porque si no, pues se les iba a caer encima. Eso es un interés un poco más indirecto. El simple, a mí me importa porque es mi esposa, pues es un interés simple. Aquí no juegan en procedencia de amparo, te los desechan, ¿no? Por eso aventamos todo un capítulo de procedencia y todos son diferentes. Dale todo, hasta que es un concepto de violación. Creo que ya. Aquí ya, derechos humanos violados, y aquí empieza ya un concepto de violación. Derechos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales.
Y ahí viene, seguridad jurídica, primero pongo que viene el 16, aquí los enlisté todos, y luego adecué ¿qué dice acuérdate que la premisa mayor en un amparo es el derecho fundamental que viene en la Constitución del Tratado, interpretado a que se entienda, ¿no? Y luego viene la premisa menor, el caso en concreto, viene ya con el fundamento de la retención de la ISR y del IVA, ¿no? Como dice. Y luego lo concluyes del por qué un fundamento viola otro fundamento mayor, ¿no? Que son las conclusiones. Y pues al último, la causa de pedir. Hoy en día ya no se necesitan esos sologismos, ayudamos muchos a los magistrados, 2 magistrados que me dieron clases a mí, que son amigos y siempre serán mismos trazos. Nos enseñaron un poco de esto, nos enseñaron hasta hacer sentencias, pero a mí nunca me gustó la carrera judicial. Y ya viene el posmodernismo y ya el ministro en retiro Cosío, que fue de los mejorcitos ya, o rescatables, que nos quedaban por ahí. Ya él vino y dio una conferencia a muchos abogados, donde ya venían hasta, no recuerdo si eran criterios aislados, pero ya de la Corte, donde ya no ocupaba silogismos, ni formalidades, ni solemnidades, pero ayuda mucho. Y para el ánimo del legislador hay que ponerle, como le dicen, el fondo, el facto, el hecho, ¿no? No nada más puro derecho. El derecho ellos pues, se lo saben supuestamente más que nosotros, y muchos y muchos. Entonces, él decía que con la causa de pedir. O sea, la causa de pedir, como decía una maestra también, que me decía, dame los hechos que yo te daré el derecho. La verdad es que en el derecho privado casi así es, por eso son demanditas de 3, 4 hojas, igual las de unos penales, hechos y un fundamento, y bueno, diligencias, pruebas, y deliberar una verdad ahí, que en interrogatorios y cosas muy diferente acá a la retórica jurídica de una demanda de amparo de garantías en materia administrativa en contra de una ley o de cualquier tipo de ley que sea, ¿no? Si es una ley civil, pues ya lo va a ver el magistrado en lo civil. Aquí, como es fiscal, pues entra dentro de la tribunales colegiados en materia administrativa. Ponemos fundamento de la competencia, que aquí es donde vienen desde el 103 y 107 de la Constitución, y luego ya vienen en las disposiciones generales de la ley de amparo, donde viene la procedencia de que procede este medio de defensa. Siempre ponemos jurisprudencias, criterios, aislados, y así nos vamos a ir. Bajo pretexto de decir verdad, dicen los antecedentes, los hechos, y si no, puede ser un delito. Y pues ahora sí, vienen los conceptos de violación en forma, en título, explicados y demás. Aquí, por ejemplo, el primero fue que la disposición que se reclama es constitucional al servir a la teoría de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con diversos tratados y convenciones internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. No hemos dicho nada, nomás le dimos una entradita, y luego ya viene la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, y viene ya la premisa mayor, que es el artículo 26 y el de la Constitución, y luego ya vienen más para abajo, vienen las premisas menores, que por ahí te vas a encontrar, hasta que te encuentres el artículo de renta o IVA, más para abajo. Ahí por ahí ya está la premisa menor, que es el caso en concreto, el fundamento de la retención, y luego ya mero al final va a venir la conclusión. Vete al último del concepto de violación, porque son pues como 30, o sea, nada más con acabo, y pues obviamente no se los voy a leer. Solo quiero una sí, o sea, ponle nada más para ilustrar, donde acaba
¿Dónde empieza un concepto de violación? Pues un párrafo antes. Por ahí lo vas a encontrar. Síguele, al cabo ya vamos a acabar. Ahí va. Bueno, el artículo antes transcrito señala que el hombre solo puede alcanzar la plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo, acompañado de desarrollo económico, verdadera paz, por lo que sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, credo, condición social, tienen derecho al bienestar material y seguridad económica, lo que en relación a nuestro derecho a un desarrollo integral solo se alcanza con el establecimiento de sistemas tributarios adecuados y equitativos. Por lo anterior resulta expuesto, así escribimos la retórica jurídica, que resulta evidente que la disposición reclamada resulta contraria a los derechos de desarrollo integral y de propiedad tanto de los trabajadores, de las empresas como de las empresas mismas, todo es que tendría como efecto la disminución en el patrimonio de la persona al no respetar el Tratado Internacional que México sea parte, es parte, así las cosas, lo procedente será que se conceda el amparo y protección de la justicia federal a las quejosas en contra de los actos reclamados para que se me desincorporen todo el efecto jurídico, no se me apliquen y se me restituyan el goce de mis derechos violados. Con eso acabamos ya en petitorios. Aquí estábamos, si se fijan por ejemplo abajo, ahí sí ya pusimos que se vulneran, ya qué artículo, que ya hablamos de la ley sobre impuesto a la renta en el segundo, lo primero hablábamos de IVA, y cambió de un primero a segundo, pero trae muchos, es un concepto de violación con muchas violaciones. Y por ejemplo, en el primero de lo que estábamos hablando era de la libertad de esparcimiento, de trabajo, el TEMEC y demás, por eso terminamos así. Ya dale hasta el último, último, son no sé cuántos hojas serán, un montón, ¿no? Sí, nosotros hacemos demandas de 600 hojas, aunque no la crean, y eso que ya no traen paja porque no nos regañan los magistrados, traen lo que deben traer. Entonces ya al final, ya mero, está bien, para que vean todo cómo va. Ahí vienen las pruebas, que es la constancia de la situación fiscal de la parte quejosa, el RFC, la factura expedida a nombre de la parte quejosa donde se aplican los actos tildados donde te retuvieron, y presuncionalidad, siempre ponemos presuncional en su aspecto legal y humano, el primero en cuanto lo establezca la ley, el segundo cuando de algún hecho conocido se deduzca otro que es consecuencia ordinaria de aquel, en todo lo que favorece al suscrito. Suscrito es el quejoso, y instrumental de actuaciones que consiste en todo lo actuado y que se siga actuando en el presente juicio en cuanto favorezcan las pretensiones de la parte quejosa, que es nuestro cliente, que es el gobernado. Y luego ya, aquí son los petitorios. Expuesto y fundado, ya se pide ese H, honorable juzgado distrito. Primero, pues que te tengan por tiempo y presentada en tiempo y forma la demanda, que te la admitan al primero, que te la admitan con sus anexos, con sus pruebas que acompañan, solicitando la protección de la justicia de la Unión contra los actos de autoridades responsables precisados con antelación, que pues ya dijimos que son los congresos, senados, que admitan la presente demanda, que soliciten a las autoridades, rinden los informes justificados, que el Ministerio Público Federal le den la intervención legal, que no es el investigador, sino el adscrito, por si hay por ahí algún delito, una falsedad de hechos o algo, que se lleve a cabo un incidente de suspensión, que se conceda la misma, guara, hasta que se dicte sentencia en la que se conceda al quejoso el amparo y protección de la justicia federal, que se solicita de la manera que lo solicita en contra de los actos que está reclamando de las autoridades responsables, para el efecto de que se le permita a la quejosa deducir el costo de adquisición. Como se ven, esto se nos fue de un amparo de un formato ya viejo, del costo de ventas, que pues bueno, ya pasó a ser verdad legal. Tener por autorizados a los abogados en el proemio del escrito,
y pues que te haga saber el resultado de tus gestiones y al final puedes plasmar la voluntad, que es la firma del quejoso que tiene interés jurídico. Aquí es persona física, pues se estampa de puño y letra, de preferencia que sea azul. Yo ya voy y ratifico todas las firmas, porque luego también es una estrategia de que dicen que es autógrafo y luego llevan peritos y se dilata y todo un show y luego hay que pagar menos gastos. Entonces, y si es una persona moral, tiene que firmar el representante legal que tenga debidamente acreditada su legitimación activa, que es mediante un poder ante notario ratificado con 2 testigos y pues con un poder para pleitos y cobranzas puede interponer un amparo, a diferencia que si tienes poder de dominio, pues eres el dueño de la empresa, la puedes vender, y de administración pues administras. Y pues todo por hoy, espero que les haya gustado y pues ahí están nuestros datos, tanto los de Gustavo como los míos. El día de hoy pues no pudimos estar juntos porque pues él trae unos temas ahí de que anda, todo lo da por ahorita por Zoom y webinar, y pues estamos para servirles. Pronto volvemos con otra cápsula que lo más seguro es que será analizar el TEMEC, que yo creo que ni los que lo firmaron lo leyeron, ni lo van a leer, pero sí de cuestiones que tengan que ver con aranceles. Voy a tocar algo muy breve de propiedad intelectual y vamos a dar poco de privilegio al acero, a la minería y a las empresas automotrices, que fueron las que estuvieron obstaculizadas, y lo que siempre sí pagan y que siempre no, aranceles, pero tienen muchas restricciones. Y eso es porque ¿qué nos sirve ver los paneles, cómo se hacen los paneles internacionales cuando un país va y reclama algo y demás, sino ver una situación con una ventaja, desventaja y un tip y una solución y un medio de defensa? Muchas gracias.